cuenta que distintas organizaciones van a asignar distinta prioridad, distinto peso a cada uno de estos ítems. Por ejemplo, una fuerza de seguridad, Fuerzas Armadas, por ejemplo, a lo que más prioridad se le va a dar es al tema de confidencialidad. En cambio, de repente, una entidad bancaria, lógicamente, lo que más les va a interesar es proteger la integridad de la información. Entonces, ingeniería social, ¿de qué se trata? Es la práctica de obtener información confidencial a través del engaño a usuarios legítimos, aprovechando la tendencia natural de la gente a confiar en los demás y tratar de ayudarlos. Este punto es importante. Aprovechando la tendencia natural de la gente. Es decir, no es que la gente sea tonta, no es que la gente sea ignorante, sino que esto le ocurre a cualquier hijo de vecino en circunstancias normales. Lo que tenemos que hacer es preparar a la gente para circunstancias que en realidad no son las normales, de interacción con compañeros de trabajo de la misma organización, etc. Sino que tenemos que prepararlos para enfrentar situaciones inesperadas que no son las que no son las situaciones para las cuales ellos están preparados. Y lo que tenemos que hacer es prepararlos. Pero es importante tener en cuenta que no es que sea un defecto de la gente el ser vulnerable a un ataque de ingeniería social. Que simplemente, hay que cambiar la forma de pensar. Al realizar un ataque de ingeniería social, el atacante consigue acceder a información confidencial sin necesidad de explotar posibles debilidades técnicas. Este punto también es importante. Lo que es la tecnología de seguridad está madurando cada vez más. Cuando hace 10 años uno tenía que explicar qué era un firewall, había gente que se enteraba. Hoy hay firewalls absolutamente en todos lados, hasta en los celulares. Claramente, el tema de tecnología de seguridad está avanzando mucho, hay un mayor nivel de concientización. Entonces, para un atacante, lógicamente, va a ir por el lugar que le requiera menor esfuerzo. Y donde menor esfuerzo está empezando a haber es justamente en la gente. La gente es el eslabón más débil. Es por eso que, sin descuidar por supuesto todo lo que es tecnología, tenemos que empezar a fortalecer ese que es el eslabón más débil de nuestra seguridad. ¿Cuál es la principal defensa? El entrenamiento, claramente. La tecnología ayuda, pero no alcanza con tecnología. Entonces, ¿cuáles son las bases psicológicas de un ataque de ingeniería social? Por ejemplo, emociones fuertes. Una sorpresa, que alguien llegue con un argumento inusual con el que la persona nunca se encontró. El miedo, de repente una amenaza de sanciones. Cuando alguien se hace pasar por, un directivo de la compañía, alguien con cargo, y entonces la persona, por miedo, de repente accede a lo que le están pidiendo. Excitación, promesa de un enorme premio, que de repente ese premio es muchísimo más valioso que aquello que le están pidiendo que entregue. En todas esas circunstancias, la gente no piensa con la debida claridad ni se toma el debido tiempo para meditar la situación y decidir. Entonces, alguien que trata de generar una emoción fuerte en la persona, lo que está tratando es de hacer que baje las defensas, que se obnubile con lo que le están ofreciendo, con lo que le están amenazando, y que en definitiva haga lo que esta persona quiere. Sobrecarga. Abrumar a la víctima con enorme cantidad de datos.
Sí, lo que pasa es que yo llamé la otra vez porque me dijeron que y a uno le viene una catarata de información que hace que le resulte difícil poder evaluar correctamente lo que le están diciendo, y al final, justamente cuando consiguen abrumarlo, uno dice, bueno, está bien, tomá, no sé, ¿qué querés? La clave, sí, está bien, tomá. Reciprocidad, intercambio de favores. El atacante trata de ir a una situación en la cual la víctima se siente en deuda con el atacante. Por ejemplo, caso típico cuando el atacante le hace un favor no solicitado a la víctima, y la víctima se siente en deuda, y por lo tanto, cuando el atacante le pide de repente una cierta información, o que, no sé, le reactive un usuario, cosas por el estilo, dado que se siente en deuda, está más inclinada a hacer lo que le piden. Relación de confianza engañosa. Que esto en realidad pasa más o menos en casi todas las variantes, donde el atacante trata de establecer una relación de confianza para después, habiendo la víctima bajado sus defensas, poder engañarla y abusarse de ella. Por ejemplo, en un call center, creo que era una compañía de cable o por el estilo, el atacante, no es un ejemplo de acá de Argentina, el atacante llamó para hacer un pedido que en principio era legítimo, y estuvieron hablando, charlando así, tipo 45 minutos duró la llamada telefónica. En medio de esa llamada telefónica el atacante le dijo, sí, porque tengo el auto en venta, te mando la foto. Y resulta que el mail que llegó y la otra persona abrió, porque pensaba que sabía de quién venía, ese mail tenía una imagen, que esa imagen explotaba una vulnerabilidad del cliente de correo de la víctima. Cuando esta persona normalmente no hubiera abierto el correo porque viene una persona que no conoce, bueno, en este caso suponía que la conocía, en realidad la conocía de hacía 45 minutos. Pero consiguió el atacante generar la confianza para que esta persona bajara las defensas y en definitiva pudiera atacarla. Dilución de responsabilidades y deber moral. Dilución de responsabilidades consiste en que el atacante lo que trata de hacer es que la persona no sienta que va a ser responsabilizada por lo que está haciendo. Típicamente, cuando alguien trata de usar, por ejemplo, el miedo simulando ser una autoridad, también va a tratar de decir, igual yo me hago cargo, así que vos no te preocupes. La persona, si siente que no va a ser responsabilizada por su acto, va a estar más dispuesta a hacerlo porque en definitiva no va a tener consecuencias para ella. El deber moral aparece cuando se le hace sentir a la víctima que está salvando a un empleado o ayudando a la compañía. Por ejemplo, si alguien llama diciendo, por favor me tenés que salvar, resulta que el archivo que está en tal lugar se me corrompió, no lo puedo abrir, por favor baja la copia, y resulta que lo que quiero es destruir el archivo haciendo perder la información. Y lo convenzo al otro de que me está por salvar la vida porque si no me echan. Sin el debido cuidado, sin el debido análisis de lo que se está pidiendo, por ejemplo, si es una persona que no tiene derecho a escribir en ese archivo, mal puede pedir que ese archivo sea restaurado. Si la persona encargada de restaurar el archivo no tiene los recaudos adecuados y no se fija, por ejemplo, si quien lo está pidiendo tiene derecho a hacer el pedido y solamente piensa en que, bueno, le estoy salvando la cabeza a un compañero de trabajo, el ataque tiene éxito. El tema de autoridad, lo que les mencionaba antes. La gente va a obedecer la supuesta autoridad
aun cuando estas órdenes puedan contraponerse a la política de seguridad establecida. Un caso muy llamativo, se hizo un estudio justamente estudiando este tema de la autoridad en ingeniería social, donde a un conjunto de varias decenas de enfermeras en distintos momentos se las llamó, haciéndose pasar por un médico, se le ordenó que a un cierto paciente se le diera una medicación en una dosis muy por encima de lo que está prescrito en el propio medicamento, más allá de que también estuviera por encima de lo que estaba prescrito para el correspondiente enfermo. El 95% de las enfermeras las tuvieron que agarrar en el camino para que no lo fueran a hacer. Era una persona que llamaba, que no era ni siquiera el médico encargado, ni siquiera era médico de la institución, le hizo creer que era una persona con autoridad para ordenar eso, y la enfermera estaba por hacer un desastre, no solamente darle más que lo que le correspondía al enfermo, era varias veces más de lo que decía el prospecto del remedio. Las enfermeras actuaban según a lo que ellas están acostumbradas, a hacer lo que les dice el médico. La cuestión es que en este caso no era un médico, pero a ellas ni se les pasó por la cabeza. En el 95% de los casos la agarraron cuando estaba yendo a dar el remedio al enfermo. De hecho, esto va más allá de lo que pueda implementar una política de seguridad, más allá de lo que pueda decir una política de seguridad. Esto se choca con el sentido común. Integridad y consistencia. Hacer lo que se prometió. Si yo le prometí a alguien que iba a hacer una cierta operación, por ejemplo, el administrador que va a restaurar el archivo, prometió que lo iba a hacer, y cuando lo está haciendo le entra la duda. Bueno, pero yo prometí que lo iba a hacer. De vuelta, en vez de pararse y pensar y decir, no, esto no lo puedo hacer independientemente de lo que yo prometí, la gente cuando da su palabra se siente comprometida. Claramente, esto no es un defecto de la gente, esto es bueno, esto es loable. Pero en este contexto, uno le tiene que dar las herramientas a la gente para que juzgue adecuadamente. ¿Ok? Que tiene que ver con lo que decía al principio. No es que la gente sea ignorante, sino que puede ser engañada para hacer algo que si ella se diera cuenta no lo haría. También se aplica el tema de integridad y consistencia, por ejemplo, cuando alguien llama y dice, fulanito me prometió que iba a hacer tal cosa, y fulanito está de vacaciones, cosa que el atacante sabe. Entonces, el reemplazo dice, bueno, está bien, si fulanito lo prometió, vamos a hacerlo, independientemente de si es correcto o no es correcto, pero no, está bien, si lo prometió, lo voy a hacer. De vuelta, aprovechándose de lo que es la integridad de las personas, hacen que realicen tareas o acciones que en definitiva constituyen una violación de la seguridad de la compañía o de la organización. Entonces, ¿cuáles son las etapas de un ataque de ingeniería social? En primera instancia, recolección de información, donde, mediante una variedad de técnicas el atacante consigue información que le permite pasar a la siguiente etapa. Esta información puede ser lista de nombres, direcciones de mail, número de teléfono, fecha de cumpleaños, el organigrama de la organización. Cuando uno se está haciendo pasar, por ejemplo, por un administrador de correo y llama a un usuario para pedirle que le dé su clave porque está por hacer una operación de mantenimiento, si esa persona demuestra algún conocimiento del estilo de, por ejemplo, el organigrama de la compañía, por ejemplo, el nombre de pila de la persona, el nombre de los hijos, le pregunta, ¿y qué tal?
Juancito, que es el hijo mayor y que, no sé, estuvo internado, se entera al acceder a los registros de recursos humanos. ¿Y cómo anda tu hijo? Bueno, eso lógicamente genera confianza en la víctima. El tema de recolectar información prepara el ataque, o sea, le permite al atacante pasar a la segunda etapa, que es el desarrollo de las relaciones. Cuando el atacante lo llama a la víctima y le dice: ¿cómo está Juancito? Ya salió del hospital, está generando una relación. En este ejemplo estoy hablando de una llamada de 5 minutos. Según de qué se trate, esta relación puede llevar varios meses o hasta años. Hay casos de espionaje industrial que ocurrieron con empleados de 4 años de antigüedad en la compañía. Que no es que, después investigando, se supo que no es que se dieron vuelta en el último año. Ya habían entrado con esa intención. Entonces, con la información ya recolectada, lo que se hace es intentar establecer una relación de confianza con la potencial víctima. La tercera etapa es la explotación, que consiste en esta relación que yo establezco, utilizarla para que la víctima realice una cierta acción, que puede ser darle información confidencial, que puede ser restaurar un archivo, que puede ser cambiarle la clave a un cierto usuario y le ponga la que yo digo, cosas por el estilo. Y por último, la ejecución. A veces la explotación y la ejecución coinciden porque la ejecución es lo que yo consigo que la víctima haga. Hay veces, por ejemplo, en el caso que yo les mencionaba de restaurar el archivo para destruir la versión actual. En muchos otros casos, cuando por ejemplo yo consigo la clave de un cierto usuario, la ejecución es, bueno, yo atacante utilizo esa clave para realizar Entonces, veamos algunas técnicas de recolección de información. Lo que se llama shoulder surfing, es decir, mirar por arriba del hombro lo que está haciendo alguien. Por ejemplo, yo llamo al administrador de sistemas porque tengo un problema en mi máquina. Y para resolverlo, el administrador tiene que loguearse con un cierto usuario y clave que tiene permisos de administrador. Raramente se ponen así, tapándose para ocultar la clave. De hecho, hasta muchas veces tienen la sensación de que queda mal mostrar desconfianza, cuando de hecho es lo que deben hacer. Entonces, yo tengo al administrador que está ingresando la clave y no es que yo me puse un keylogger ni nada por el estilo. De repente, por la política centralizada que tengo en mi compañía, yo puedo tener distintas herramientas que impiden que yo me instale un keylogger. Pero cuando viene el administrador e ingresa la clave, yo lo puedo estar mirando por arriba del hombro. Es muy sencillo. Y fíjense que no necesita tecnología para capturar esa clave. Dumpster diving, buscar en la basura. Por ejemplo, si yo imprimo información de un cierto nivel de sensibilidad, información confidencial, digamos, y después lo que hago es tirarlo así en el tacho de basura, alguien puede revisar eso y recuperar la información confidencial. Por supuesto, estamos hablando, todo lo que estamos hablando tiene una, o sea, quien hace el ataque primero hace la relación costo-beneficio. Si yo la información que puedo encontrar, estoy hablando de un maxi kiosco,
bueno, está bien, seguramente no me voy a preocupar por hacer ese tipo de cosas. Si estoy hablando de una entidad bancaria que maneja cientos de millones de dólares, bueno, sí, probablemente me voy a preocupar en hacer ese tipo de cosas porque tengo mucha más chance de que lo que voy a conseguir compense el esfuerzo que voy a hacer. En el caso de dumpster diving, a lo que nos referimos es la posibilidad de que si yo no destruyo la información, si todo lo que hago es tirarla a la basura así como está, doy la posibilidad de que un atacante pueda recoger eso y pueda de ahí sacar información confidencial. Entonces, algo que yo debería hacer, por ejemplo, es destruirla, aunque más no sea pasarlo por uno de esos picadores de papel. Redes sociales. Esto es un tema que hace relativamente poco le está cayendo la ficha a la gente de lo que significa en términos de fuente de información para ataques de ingeniería social. Redes sociales, MySpace, Facebook, LinkedIn, pueden ser herramientas muy interesantes para establecer relaciones con nuestros pares, pero a la vez puede estar ocurriendo que información personal mía sea accedida por gente que yo no sabía que le iba a acceder y de repente, si yo supiera, querría que no la accediera. Si, por ejemplo, yo cometiera un error más o menos típico que, bueno, se supone que se está diciendo que no se haga y la gente lo empieza a hacer, pero lo de usar claves con nombre de los familiares, fechas de casamiento, etcétera, etcétera. Si yo tengo mi información personal disponible en una red social a la cual tiene acceso cientos de miles de personas, yo no sé a quién le va a parar esa información. Y esa información puede permitir que alguien o me devine una clave que llame haciéndose pasar por mí porque tiene mi información en un montón de lugares, por ejemplo, para validarme. Por ejemplo, me pide el número de DNI. Es una validación bastante débil, pero hay lugares donde eso es todo. Y si esto está publicado, se llevaron mi identidad. El tema de las redes sociales hay que tenerlo muy en cuenta en lo que hace a la posibilidad de un atacante de juntar información para después pasar al siguiente nivel de ataque, a la siguiente etapa del ataque, mejor dicho. Bueno, lo que es phishing, cosa que es muy conocida ya, pero, o sea, es muy conocida para la gente técnica y la gente no técnica tenemos que encargarnos de que se vayan enterando de qué se trata. Donde donde, bueno, a través de, típicamente, un correo que se hace pasar por ejemplo, una entidad bancaria que me manda un mail diciéndome está por vencer su cuenta, por favor ingrese para validar sus datos, haga clic aquí. Cuando uno cliquea, en realidad no está yendo a la entidad que uno piensa, sino que está yendo a un sitio malicioso que va a capturar mi información y después la va a utilizar para ellos sí, conectarse al sitio verdadero y, por ejemplo, transferir dinero mío o lo que fuera. Lógicamente, para, bueno, que tenga algún éxito, este mail va a tener la forma, la misma forma que tendría un mail verdadero. La cuestión es que, en este caso, ¿cómo hacemos para prevenir phishing? Más allá de que, por ejemplo, yo pida tener clientes de correo que detecten cuando, por ejemplo, yo tengo un cierto texto y al cliquearlo voy a ir a una URL que no corresponde con el texto. Eso es para pensar que es malicioso. Pero además de pedirle, por ejemplo, ese tipo de cosas a mis herramientas de correo, tengo que decirle a la gente no cliquen en links, etcétera, etcétera. Pero además le tengo que decir a los administradores de red, cuando tengan que hacer una operación,
ni se les ocurra mandar un mail a los empleados pidiéndole que se conecten a algún lugar para ingresar sus datos. Porque esa es la forma que tienen los phishing. Las entidades bancarias no tienen que mandar mails que le diga cliqué aquí para, porque esa es la forma de un phishing. Entonces, si uno acostumbra a la gente a que le pueden llegar mails de ese estilo, las están haciendo más vulnerables. Entonces, no solamente es cuestión de, digamos, educar al soberano, sino que nosotros también, como gente de sistemas, tenemos que hacer nuestra parte para no acostumbrarlos y que no se les vuelva normal aquello que en realidad no debería ser. Otra modalidad nueva, voice phishing, donde en vez de ponernos un link para cliquear, nos dan un número de teléfono para llamar. Llamamos a ese número de teléfono y el preatendedor suena idéntico que el de mi banco, pero resulta que no es mi banco. Siempre estamos corriendo detrás, siempre se les ocurren cosas nuevas, siempre hay que estar alerta y por eso es importante tener alerta a la gente. Este tipo de cosas, si bien hasta donde yo sé en Argentina todavía no han ocurrido, en cualquier momento van a empezar a pasar. Y fíjense que si uno llama a un número de teléfono y escucha lo mismo que escucha siempre, de repente no se da cuenta que está yendo a un lugar donde no es. Entonces, yo, entidad bancaria, no tengo que mandar mi número de teléfono por correo. Tengo que tratar de hacérselo llegar de alguna otra forma, porque si no acostumbro a la gente que puede llegar mail diciendo llama a este número de teléfono. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para prevenirnos? Un tema muy importante, lo que es política de seguridad. Si la gente no sabe que tiene ciertas normas que cumplir, si esas normas están tácitas, es mucho más fácil romperlas. Uno se siente mucho menos responsable que si hay una política de seguridad escrita que se publicó y se divulgó entre todos los miembros de la organización, porque ahí cada persona sabe qué es lo que implica, por ejemplo, no validar adecuadamente la persona que me está llamando para pedirme algo, o qué es lo que implica cliquear en un mail que pueda hacer un phishing. El tener una política de seguridad, aparte de un montón de cosas para las que sirve, en lo que hace a ingeniería social, sirve para concientizar a la gente de que el tema de seguridad importa, sirve para concientizar a la gente de que sí se la va a responsabilizar por lo que haga, no importa quién le haya pedido que lo haga. Además, es muy importante el compromiso de la alta gerencia, el compromiso de los responsables de la organización. Si yo tengo una política de seguridad que dice, por ejemplo, que en todas las PCs tiene que haber antivirus. Bueno, ok. Sí, pero yo soy el gerente general y sabes que me molesta mucho el antivirus, hágamelo. No es caso hipotético. Seguramente todos ustedes acá han visto ese tipo de casos. Quien tiene que dar el ejemplo es el primero en que no cumple. Entonces, ¿cómo voy a hacer que el resto cumpla? Siempre predicar con el ejemplo es, en todos los órdenes de la vida, en realidad, lo más sano. Tema capacitación. Es la principal herramienta. Como les decía antes, la tecnología ayuda. Pero de hecho, en lo que es ingeniería social, podríamos no tener tecnología, pero con la gente bien capacitada estaríamos muchísimo más seguros. Security Awareness Program nos referimos a, un programa de concientización en seguridad. Hay un montón de... ahora vamos a charlar un poco más en detalle qué tipo de cosas
debería decir, por ejemplo. Tema de tecnología. Por ejemplo, si a mí me preocupa que alguien pueda hacerse pasar por un administrador de red y pedir información confidencial a los miembros de la organización. Bueno, si por ejemplo yo me organizo para que todas las comunicaciones internas salgan firmadas con firma digital y la gente sabe que siempre salen firmadas y los responsables de redes o de administración tienen la disciplina de siempre mandarlas firmadas, entonces cuando llega uno que no está firmado, ya la gente le va a llamar la atención y por lo menos va a estar alerta. Autenticación de 2 factores. Si yo tengo miedo que a mis usuarios les puedan robar una clave, con autenticación de 2 factores, de hecho ya el problema desaparece. Aparecen un montón de otros problemas técnicos si quiero implementar autenticación de 2 factores. Por supuesto, nada es tan sencillo. Pero si yo estoy muy preocupado por este tipo de cosas, autenticación de 2 factores me lo resuelve. Que como les decía recién, si yo tengo autenticación de un solo factor, pero la gente la tengo bien concientizada, también voy a tener un muy buen nivel de seguridad. El tema de poner a prueba las defensas es muy importante. Nosotros podemos hacer un plan de capacitación y, no sé, llevarnos una semana toda la empresa, cerramos y nos podemos hablar solamente de seguridad. Y queda en eso. En 2 meses cae alguien pidiendo algo y ya se olvidaron de lo que tenían que hacer y uno se siente en la obligación y bueno, está bien. Siempre hay que poner a prueba no solamente mis defensas técnicas, sino que tengo que poner a prueba la actitud y el nivel de alerta de los miembros de la organización. Entonces, en un Security Awareness Program, ¿qué tipo de cosas, por ejemplo, les tengo que tratar de inculcar? Por ejemplo, los usuarios nunca deben divulgar contraseñas a nadie, en particular a personas que dicen ser administradores. De hecho, es muy raro que un administrador realmente vaya a necesitar pedir este tipo de información. En general, los administradores tienen las herramientas para no requerir la clave de los usuarios para trabajar. Entonces, alertar depende de la tecnología, ¿no? Pero en general esto es así. Y alertar a los usuarios, no meramente de que no le den la clave, sino que levanten algún tipo de alarma porque están siendo víctimas de un ataque de ingeniería social, es importante para que de repente yo también pueda tomar acciones. En el caso de ser correcto revelar información confidencial, bueno, estar seguro, por ejemplo, de que lo hacemos por un canal seguro, bueno, para la redundancia. Es decir, nunca debe hacerse por canales inseguros. Mandar una clave a través del Messenger, a través de Internet, no es seguro. Y en general, la gente no suele tener en cuenta este tipo de detalles. Cuando, por ejemplo, si me están esnifeando mi tráfico de Internet, pueden esnifear y gigas de información, justo engancharon el paquete donde está la clave que necesitaban, después de un mes, bueno, ok, o sea, ya el ataque puede pasar a la etapa de explotación, de ejecución, perdón. Por más que yo me haya protegido y haya trabajado bien durante un mes, en 10 minutos ahora ya me ataque. Tema importante, uno tiene que tener certeza de que a quien le está entregando la información realmente es quien dice ser, que no es un tema menor. Cuando alguien llama por teléfono y se hace pasar por quien fuera y abruma a la otra persona o la hace asustar o le ofrece un premio, entonces la víctima puede llegar a perder de vista que tiene que estar seguro con quien está hablando.
Es importante concientizar a la gente de eso. Los impresos confidenciales que ya no se utilizan deben ser destruidos, como les decía antes, para evitar dumpster diving. Ir a buscar las impresiones, algo tan sencillo como eso. Si yo imprimo algo y no lo voy a buscar, el atacante ni siquiera necesita ensuciarse con la basura. Va a la impresora y se pone a mirar. No necesita hacerlo después de horas, no necesita hacerse pasar por nadie. Es una persona que va caminando por el pasillo, ve la impresora de red con un montón de impresiones que nadie fue a buscar y dice, bueno, vamos a ver qué encontramos. Algo tan trivial como eso puede ser una fuente de información para pasar a la etapa de ejecución. Y es algo que a veces la gente no se imagina. Si encuentra un pendrive, no lo utilice. Este ataque ha tenido mucho éxito en otros lugares, capaz que acá no, porque puede ser más caro un pendrive, pero piensen lo siguiente, olvídense de este slide. Ustedes encuentran un pendrive, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a incinerar? Y lo enchufan y bueno, qué bueno, me conseguí un pendrive. Ese pendrive puede tener algún software malicioso que, si mi equipo no está protegido adecuadamente, me lo puede infectar y así siguiendo un dominó. Algo tan sencillo como decirles esto y remarcárselo y decirle que no es perderse una oportunidad, es justamente evitar ser atacado. El ataque con el pendrive consistía en eso, tiraban pendrives en el estacionamiento y mucha gente los agarró, los puso en la máquina y las infectó. Está bien, la tecnología como ayuda, por ejemplo, que por política las máquinas no tengan autoplay para ningún dispositivo, ¿ok? Pero si además la gente tiene cuidado y de repente, no sé, aunque no sea, se lo dan a alguien del sistema para que se lo desinfecte de algún modo y se lo devuelva, algo mínimo. Incinerarlo era mucho, lo admito. Nunca ejecutar un programa que llega por mail, aun cuando viene de alguien que usted conozca. Esto, en principio, es algo que es recontra sabido desde el I love you, pero la gente tiene otros focos. La gente que se dedica a ver el estado de las tuberías de mi refinería y no está siempre pendiente de esto. ¿Quiere decir que es tonta? No, que tiene el foco puesto en otro lado. Yo lo tengo que ayudar a recordar este tipo de cosas. Es trabajo mío. Esto es recontra conocido, pero la gente se lo olvida. De repente este tipo de ataques también pasan de moda, pero siempre las modas vuelven. Lo que les decía antes, evitar clicar en links, cosas por el estilo. Que eso también es muy conocido. Bueno, eso está más de moda, entonces está más caliente y es de repente más fácil hablarle a la gente de, por ejemplo, este punto en particular. Entonces, conclusiones. La ingeniería social es una amenaza muy real. Tengan en cuenta que hoy en día es mucho más fácil hacer un ataque de ingeniería social que un ataque tratando de vulnerar la tecnología. Cuando mi ataque de ingeniería social tuvo éxito, yo paso a través de todas las vallas tecnológicas que hayan como si fuera un usuario legítimo. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de ser muy real, es poco conocida y es subestimada. Uno en general piensa, no, esto no me va a pasar a mí, no, ¿qué me van a mirar en el tacho de basura? La concientización para evitar esto es importante. Utiliza técnicas psicológicas bien definidas. ¿Por qué es importante que
cuando vamos a armar un programa de concientización tengamos en cuenta cuáles son las técnicas psicológicas, para hacer foco exactamente en esos puntos y fortalecerla a la gente, que de vuelta también es importante. No es que la gente es boba, están aprovechando la disposición natural de la gente a ayudar a su prójimo, lo cual es bueno. O sea, no queremos que por hacernos más resistentes a la ingeniería social tengamos un ejército de paranoicos. O sea, la paranoia no es sana. Lo que tenemos que tratar de hacer es lograr en la gente un saludable nivel de desconfianza. ¿Ok? Justamente apuntalándola en estos puntos que mencionaba yo anteriormente. Y como le decía recién, la principal defensa es la capacitación. La tecnología ayuda. Muchas veces uno está más predispuesto a pensar que con la tecnología resuelve todos los problemas, y de repente instalar algún filtro de phishing en todas las PCs, probablemente a mí de tecnología me resulte mucho más fácil que sentarme con el que controla las tuberías y decirle no cliques en tal mail o no agarres el pendrive. Muchas veces la gente de informática le resulta más difícil trabajar con la gente. ¿Okay? La gente no se la puede rebotear, la gente no se la puede reinstalar. Pero son el tipo de habilidades que tenemos que desarrollar si queremos resolver estos problemas. Si nosotros estamos encargados de la seguridad, esto es problema nuestro. Bueno, brevemente algunas referencias de todos los puntos que estoy mencionando, como para no violar ningún copyright. Y bueno, ante cualquier duda, preguntas, sugerencias, si tienen dudas ahora, los escucho, si no, nos pueden escribir acá.